Hola a todos, jóvenes. Buenos días. El día de hoy nos encontramos en algún lugar de Culiacán, Sinaloa, y nos encontramos con el arquitecto Miguel Ángel ¿Qué tal? Torres. Así es, Miguel Torres, a sus órdenes. Arquitecto, pues muchas gracias por recibirnos primero que nada. Platícanos en qué bello lugar de Culiacán nos encontramos. Bueno, nos encontramos en el fraccionamiento de La Primavera, aquí en Culiacán, Sinaloa. Es un fraccionamiento que contiene distintos barrios privados, cada uno, y pues cada barrio tiene sus propios lineamientos. En este caso, el proyecto que nos tocó desarrollar es una casa residencial para una pareja, una niña chica. Y el lote tipo, pues es un lote de 9 de frente por 22 de fondo, ¿no? Ok, veo que es muy irregular el fraccionamiento. Tiene una topografía Sí, tiene una compleja, topografía ¿verdad? irregular, así es. Algunas casas, pues sí, totalmente el terreno plano. Lo que sí, los lineamientos en sí del coto, pues son bastante rigurosos, ¿no? Uno de las, por así decir, las lineamientos principales es que el 70-80% de lo que es la losa de azotea debe estar inclinada. Ok, Lo que son una pendiente de 30-40% es lo que te permiten. Y aparte de esa inclinación, tiene que estar cubierta por teja, ¿no? El resto de la losa se queda prácticamente libre para la colocación de lo que son los equipos, ya sea las condensadoras y el tinaco, ¿no? interesante. Esta tipología de la teja con carácter moderno me llama mucho la atención, ¿no? De cómo lo pueden dominar para obtener buenos resultados. Ujú. Oye, cuéntame la orientación solar, porque aquí en Culiacán No, el sol, ¿verdad? aquí Es en el Culiacán tema. te tienes que cuidar del sol todo el año. Aquí tenemos en esta casa una orientación norponiente a la fachada. Prácticamente pues nos toca el sol de allá a la mañana, el sur pega en el área de jardín y en la tarde, ya que se va a ocultar el sol, nos alcanza a bañar un poco aquí la iluminación de la fachada, ¿no? Ok, En sí, pues es una fachada un poco ciega. De este lado tenemos un balcón que es del cuarto secundario del frente. Un balcón el cual decidimos tapar también un poco con la celosía para darle la privacidad de esa al momento de que los coches miran de abajo, ¿no? claro. La Esa, giramos, esa- esa- tiene un giro ahí la celosía. ligeras. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? La casa tiene 234 metros de construcción aproximadamente. 234, ya es una buena casa. Y Así cuéntame es. sobre las restricciones. Restricción frontal, posterior, si Te hay laterales. Te piden restricción frontal, te piden 2.5 metros libres, que son de aquí a donde empieza tu cochera, ¿no? Esos 2.5 libres deben de ir con adoquín o pues una especie de, ya sea de que tú dejes huellas y pasto sintético, ¿no? Ok, De lateral tenemos un pasillo de servicio que es forzosamente 1 metro de ancho y posteriormente, para que no estar pegado con el vecino trasero, son 3 metros libres de jardín. jardín. Y las restricciones laterales no les piden que se espejen. Va una del otro lado de la Ah, otra. sí, sí, o sea, va así consecutivo, pues. Ok, O sea, él la tiene a la derecha, nosotros a la derecha, el de acá va a la derecha y así ya, sucesivamente. Ujú. ya. Pues muy interesante. ¿Y qué materiales estamos viendo? ¿Qué tipo de estructura utilizan? Bueno, aquí la cimentación fue una cimentación a base de sistema, pues con mampostería principalmente. Lleva un basamento de piedra. Posterior a ello ya se desplantaron lo que son las traves de desplante. Y como materiales utilizamos materiales de la región, que es la piedra laja. Esa es una piedra muy común aquí en Culiacán. El estuco blanco y en sí, pues ya los detalles de madera, ¿no? ¿Y hay, Prácticamente es algo y hay alguna básico. condición por estar cerca de esta laguna, lago, en cuanto a humedades? ¿Qué tipo de suelo hay aquí? Pues en sí el suelo, como la cimentación en sí no fue tan profunda porque la mecánica no nos mandó que hiciéramos algo tan profundo. De hecho, desplantamos como a 1.20 de profundidad y a partir de ahí O ya. sea, ya es buen suelo. Sí, es buen suelo. La verdad ya es un suelo que estaba, yo creo que a lo mejor antes de hacer todo lo que es el master plan de La Primavera, Ujú. a lo mejor se trataron un poco las terracerías y por eso ya era un suelo pues adecuado para la construcción de la residencia, ¿no? Ujú, Interesante. sí. De lo que sí hay que cuidarnos es en este caso que el terreno está un poco pues desnivelado del de enseguida, Ajá. lo que es la barda de división. Esta es la que sí se tuvo que proteger por tema de humedades, ¿no? Porque pues el terreno que está enseguida
queda sobre el nivel de nosotros, ¿no? Claro. Ujú. Muy bien. Vamos a ver cómo aprovechas esa restricción lateral. Sí. ¿Qué tipo de cisterna utilizan acá en Culiacán? ¿Qué capacidades son las que están? De No sé si sistema tienen agua suficiente. de hecho, aquí en lo que es la primavera, ellos tienen una propia cisterna. El agua no es del municipio, pues, es de la que almacenan aquí dentro de la primavera. Ah, ok. Ujú. Y Muy bueno, bien. pues, bienvenidos. Adelante, jóvenes. Vamos a ver la distribución. Qué bonito nos recibe esta doble altura. Adelante. Y ya se empieza a ver un poco la luz, ¿verdad? Suave. Así es, un poco de los lineamientos de diseño de parte de la clienta fue este vestíbulo a doble altura, ¿no? Ujú. Una de las cosas que queremos hacer en el despacho siempre, pues, es tener esa conversación principal con el cliente, este, y ver qué es lo que ellos quieren, ellos buscan, ¿no? Ujú. ¿De qué madera es la carpintería? Este es de caubilla, es madera caubilla, ujú, que es una de las también de las más comunes de aquí de Culiacán. De la región. Ujú. Las escaleras fueron de Guanacaste, ahí hicimos una combinación. Parota. Así es, la parota. Se ve Ujú. elegante. Qué bonito se ve el pasamanos. Sí, sí, que hicimos un pasamano, pues, totalmente lineal ahí, le dio un detallito a lo que es el templado. ¿Cómo fabrican ustedes estas escaleras empotradas? Esta escalera empotrada se puso una trave de concreto y a ese se le anclaron los salientes para meter después unos PTRs, pues. Ok. Y a tal cual esa estructura de acero, anclada a una trave de concreto que va por el muro. De Ujú. acuerdo. Y ya después, pues, llevan sus cajones de madera y la tapas de este lado, y el cristal ahí queda como sándwich. Igual también fue un tema ahí hacerle el recorte a lo que es el templado, ¿no? Pero queda muy bien, ¿verdad? ¿Y qué tal la resistencia? La No, no, muy rigidez. bien. ¿Sí? Ahorita la checamos. Excelente. Oye, las alturas se siente bastante alto, ¿verdad? ¿Qué Sí, tenemos? porque aquí en lo que es el vestíbulo casi tenemos altura y media por el tema de lo que son las inclinaciones de las losas. Aquí nos toca un poco la losa. Aquí está plano, pero bueno, No, allá ya se vuelve no. todavía a meter. Sí, allá se ve Allá, altísimo. así es, porque allá tenemos la inclinación de la losa que es la recámara principal. Ok. Ujú. Y aquí tenemos recámara en planta baja. No, este es el baño de visitas. Ok. Pasamos aquí al baño de visitas. Este es un baño de visitas, el cual ventilamos por la parte inferior de lo que es el mueble de baño, ventilamos hacia el área de lavandería, Ah, caray. para no poner nosotros Este nunca lo la había visto. la típica ventanita aquí en fachada En la hacia cochera, fachada. pues así es. Ok, ok. Y bueno, el revestimiento de la cochera a petición de la clienta, lo seguimos un poco aquí también para darle un detalle al baño. Buenísimo. Entonces, esta piedra es de la zona. Sí, Como pizarra, ¿verdad? espera laja, ujú. Ujú. Y hay, pues, infinidad de tonos aquí en Culiacán, consigues muy fácil. Y Excelente. pues, en forma irregular, tal cual como viene natural. Toda la casa tiene plafón. No, no es plafón. Ok, O porque sea, es tal cual. Bueno, el detallito nada más ahí el se del colocó baño un sí. detalle de indirecta, pero en sí todo es acabado yeso, es una losa, pues, es aligerada, con casetón y es todo. Qué bonito espacio, ¿eh? Sí, Y es un con la doble espacio altura. común. También otra de las peticiones por parte de nuestra clienta fue, pues, aquí la sala a doble altura, ¿no? Una de las cosas que estábamos ahí valorando en su momento en el proceso de diseño es que si la sala de TV se colocaba sobre esto, pero creo que prefirió un espacio más potente aquí en lo que es la planta baja, ¿no? Ay, qué bonita combinación, ¿verdad? Doble altura, pasillo, escalera y área social. Entonces, aquí adentro tenemos de lado a lado 8 metros. Sí, así es, son 9 menos uno del restricción, son 8 metros de ancho Cabe para perfecto construcción. la sala, el comedor. Así es, sala, un comedor, el área de cocina. Y como un detalle también para nosotros cuidar un poco lo que es el tema de servicios, dejamos oculto el acceso por aquel lado hacia lo que es la lavandería, en la misma carpintería de la cocina. Ah, muy Ujú. elegante. Sí, ya de aquel lado pues está el cuarto de lavado, que es un secador elevadora y un pequeño tallador. Y tienes acceso desde afuera. Sí, por el pasillo lateral tenemos una puerta de servicio y también podemos entrar por ella hacia lo que es el área de cocina. Ok, Ujú. excelente. Este espacio se siente muy bien, ¿verdad? Y muy iluminado.
No, y luego la casa en sí es muy fresca, a pesar de que nos pega el sur, por así decirlo, Ajá. casi todo el día, la casa en sí es fresca. Igual también pues ayuda un poco el tema de las alturas que tenemos para el tema de la ventilación. ¿Qué tal es refrigerar las dobles alturas? Veo que aquí tenemos 2 equipos de mini Sí, split. aquí pusimos 2 de 2, son 4 toneladas prácticamente las que refrigeran aquí lo que es, pues, planta baja prácticamente, porque aquí en lo que es doble altura está libre. Lo que es doble altura y pasillos y aquí el vestíbulo no hay nada de refrigeración. Ah, Únicamente en planta baja tenemos 4 toneladas. okey. O sea, Ujú. el aire frío se concentra aquí abajo. Así es, prácticamente. Oye, le das una buena terraza. ¿Cuánto vuelas ahí atrás? Aquí volamos como, creo que fue casi los 2 metros, no recuerdo si fue 1,80, que también, pues prácticamente, mira, son unos 3 pisos, 1,90, Sí, ponle, ¿verdad? porque son 3 pisos de 60 pasaditos, y más la restricción que te piden ellos, que dentro de esa restricción está, pues, los 3 metros, ¿no? Que te piden que te separes hacia atrás. Se aprovecha bien. Sí. Interesante ese muro con el vecino de herrería. ¿No Sí, levantas el muro completo? el muro perimetral de la casa, por restricciones, de igual forma, te lo piden que lo levantes a cierta altura. Y de ahí en adelante, si tú quieres tapar la visibilidad de parte de los vecinos o la tuya para allá, por temas de privacidad, puedes hacerlo mediante celosías o muros verdes nada más. No puede ser mampostería. Okey. Ujú. Y aquí lo que hicimos igual, siguiendo con el tema de la fachada, una celosía un poco rotada para evitar lo que es la visibilidad hacia el otro lado, ¿no? Y esta fachada es muy ciega. Sí, esta fachada prácticamente es ciega, únicamente es lo que es la ventilación del baño principal. De este lado tenemos lo que es el vestidor principal, ¿no? Porque Entonces, este es el poniente franco. así es el sur y poniente de este lado, pero Sur. prácticamente todo el día está soleado en esta fachada. Estás ahí resistiendo con el muro. ¿Y cómo logras la iluminación? La mandas hacia el poniente. La iluminación de lo que es las ventanas, de las recámaras es por el pasillo, prácticamente. Okey. Todos lo digamos O hacia el sea, las pasillo. 3 recámaras están hacia el pasillo. Sí, tienen su ventana de servicio, por así decirlo, y la de enfrente, la que es la recámara secundaria de la niña, tiene su pequeño balcón, que ese sí es La el que teníamos ahí en celosía. la fachada. Ujú, Muy bien. así es. Interesante cómo es bloquear el sur, jóvenes. Sí, Sí, sí. Aquí es necesario, aquí es necesario. necesario. Cerramos acá. El formato del piso 60 por 60. Sí, es un porcelanato, 60 por 60. En su momento, el precio del metro cuadrado andaba como en 220 aproximadamente. Okey. Fue un piso económico, pero se me hace que quedó muy bien con el proyecto. Luce bien. Ujú. ¿Y qué tal desde aquí, desde la cocina, jóvenes? ¿Qué dimensión le das tú desde el muro hasta el ventanal? ¿Desde este muro de la cocina? Y del muro al ventanal, 6,70. 6,70, casi Así es, 7, claro. 6,70. Okey. Ujú. Entonces me comentabas que di 14,500 14 metro mil cuadrado. 500 aproximadamente el costo del metro cuadrado de construcción de esta casa. En el 2021. 2021, 2022. Empezamos en noviembre de 2021 y terminó en septiembre de 22. Oye, ¿y cuánto crees que costaría al día de hoy? Si alguien No, quiere una no, casa pues como esta en el yo creo 2026. que a lo mejor sí se va hasta los 18, 19 el Sí, metro cuadrado, sí, por prácticamente. eso qué buena ganga, ¿eh? Y la Sí. cliente confió en ti porque trabajaste, me imagino, por administración de obra. Aquí sí le hicimos un presupuesto base. Ah, sí, Sí hicimos un presupuesto base, hicimos un cronograma, tal cual del desglose, cómo iba a ser la obra, el cronograma de obra, y con eso nos guiamos. okey, Cotizamos, claro, obviamente cotizamos todo con proveedores y tal cual se le hizo la propuesta a la clienta. Obviamente las cosas que se iban agregando en el transcurso de la obra, pues ahí se iban, cotizando y demás, ¿no? claro. Pero sí se entregó un presupuesto inicial. Entonces no fue por administración, No, fue esa no fue fue precio alzado. así es, por así decirlo. Ujú. Excelente, excelente. Entonces, detrás de esta pieza de la cocina, tenemos solamente el baño y lo que resta es la Así cochera. es, casi la mitad de aquí atrás de la cocina es lo que es el baño de visitas y Ajá. del otro lado el cuarto de servicio, la lavandería. Tenemos cuarto de servicio también, Así es. Y ya, con baño, ¿mande? con baño. No, únicamente lavandería, Ah, únicamente lavandería. ¿no Ujú. las quieres enseñar? Es que ahí están todos Si los es que tiliches, tenemos un grupo de fans de cuartos de lavado. Tenemos un grupo de WhatsApp, jóvenes, le podemos enseñar, únanse. le podemos enseñar todo lo que guardamos de los bebés y niños de aquí en la casa, pero
No, no, solamente como para darnos una idea siempre de las Aquí dimensiones, es el de la ventilación. adelante lo hacíamos, de todos modos, así es como vive una familia. Pues claro. Ahorita metimos todos los tiliches de los niños, pero No, aquí los es hubieras dejado, ¿no? Que se ese es vea el que es una cuarto. casa bien viva. Prácticamente aquí tenemos la puerta de servicio atrás de esta puerta, que entramos por O el sea, pasillo. ahorita gente está así como descansando. Ah, sí, gracias. El pasillo está muy bien ventilada. Sí, sí, claro. No, está perfecto. ¿Qué me dirá? Como un 2, Ese medía 1.90, 1.90 1.90 de ancho. Ujú. por 3 y poquito. No, la altura son 2.80. Pero de largo, Ah, de largo sí, más o menos. sí, ¿no? Sí, ahí está. No, pues Sí, se ve. 2.40 más del fondo del sí, 3 metros. Ujú. Pero fíjense cómo, bueno, ¿este material qué es? ¿Este es cuarzo? Ese sí es cuarzo. Ah, o sea, Ese es cuarzo, si logras pues, cuarzo en la cocina alto brillo, y aquí el guanacaste también y continuamos el aquí. guanacaxle, y Ujú. este sí es madera, ¿verdad? No es Sí, melamina. ese es madera, así es. No, está bien el acabado, ¿eh? Sí, ese es madera. Se logró un superprecio. Muy bien, Aproximadamente el costo de la cocina en aquel tiempo fueron 180, 200,000 pesos, 200 aproximadamente. mil pesos, Ajá. claro. Para que se den una idea, jóvenes, y que siempre, si ya tienen la espinita de construir, no se la piensen mucho, porque le sube y le sube y le Sí, sube. claro. Cada año esa casa que quieres hacer te puede costar $500,000 más. Sí, sí, claro. Y bueno, inicialmente aquí teníamos un jardín. Esto estaba con alto follaje en un principio, pero bueno, ya después la clienta decidió retirarlo, ¿no? Por temas de mantenimiento. Igual la clienta original de la casa tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y ahorita está en renta la casa. Ah, la rentaron, Ujú. claro. Es que los jardines, pues, son muy bonitos por el mantenimiento. O Sí, claro. sea, la inversión que tienes que darle Ujú. a cuidar ese jardín, Sí, luego o tú pues, mismo, ¿verdad? Porque hay y gente luego, que luego en que sí les gusta mantenerlo. estuvo sola la casa, por así decirlo, varios meses, entonces, no se le dio el mantenimiento adecuado, ¿no? Ya. Ujú. Pero sí, Bueno, ahí sin problema se pueden plantar lo que gusten. pero fíjate, aquí no le dejas unos tragaluces inmensos en todo este espacio, No lo dejamos, Cota, prácticamente por lo caliente aquí en por lo Culiacán. caliente, ¿verdad? Sí, Claro. porque hubiera sido un horno. Sí. Ahorita, de hecho, vamos a pasar al baño principal. A petición de la clienta, ella quería un tragaluz en el área de regadera. Lo pusimos, a los 2 días tuvimos que poner una película porque haz de cuenta que era una lupa. Sí, claro. Entonces, son las cositas que tenemos que evitar aquí en Culiacán, más que nada por el sol. Sí tenemos que a veces decirle al cliente: "A ver, tranquilízate, Sí, sí, eso sí. no". Sí. "No, arquitecto, que yo quiero". "A ver, que no". Y ya. Sí, no, porque Es que hay cosas que sí, ¿verdad? "Oye, que quiero más cafecito esto", pues claro, pero hay cosas de función sí, sí, que que son inevitables. no, 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 o sea, el doctor no te opera nomás porque tú le digas: "Córtame así", ¿verdad? No. Claro. Igual, pues, si gustan, pasamos. Adelante, te Vamos a seguimos. la planta alta. Unión de murete con vidrio. Este es un espacio de ancho de aproximadamente Es 2.20. La escalera con tiro de LED, ¿cuánto tiene de ancho? ¿Como 1 metro? Tiene 1.20, 1.20. bueno, 1.10, ponle que terminó ya con acabado, y 1.20 el pasillo de acá enseguida. Ah, sí te creo. Si te fijas, son 2 pisos de 60 por 60, igual Sí, aquí casi los 2 pisos. sí, sí, sí. Sí, aquí quedó como de 1.10. Ujú. Y bueno, llegamos aquí al vestíbulo de planta alta. Aquí, de un principio estuvo, pues, pensada esta vista hacia lo que es la planta baja, Ujú. tener esa conexión entre ambas zonas. Y aquí se puede apreciar un poco lo que es la losa inclinada, ¿no? La inclinación que tenemos hacia la fachada posterior. Tienes una muy buena altura aquí, ¿verdad? Yo creo que más de 6 metros. Ah, sí, sí, fácil, Fácil, ¿no? fácil, fácil. 7. Sí, de hecho, también otro de los lineamientos que te piden aquí en la primavera es el alto máximo de la casa, desde el nivel de banqueta hasta pretiles es máximo 9 metros. No te puedes pasar de esos 9 metros. Okey. Por las vistas, ¿verdad? Me Sí, por imagino. tema de vistas también y pues que todo no alguien no vaya a construir un tercer nivel. Okey, A lo mejor en ciertos barrios sí se permite el tercer nivel, pero pues tienes que cuidar de todos modos esas alturas, ¿no? de acuerdo. Y bueno, si quieren pasamos primero a la secundaria, que es la de la fachada frontal. Esta es la recámara de la niña.
que entramos al cuarto de niñas. Fíjate qué interesante, ¿no? Cómo está al revés la recámara, el muro cabecero es el de la fachada. Así es, esa es la Ujú. fachada. Y la iluminación muy agradable. Sí, la iluminación, pues, como les comentaba, las ventanas las abrimos hacia lo que es el pasillo de servicio. Ujú. En un futuro va a haber una casa aquí enseguida, pero esa casa pone su barda, no puede abrir ventanas él hacia acá, entonces no hay ningún problema por temas de privacidad, pues. Okey. La barda del vecino quedaría totalmente lisa, pues. Ujú. Ujú. Y te regula la luz, ¿verdad? Sí, También. claro. Y de igual forma, pues, aquí el balcón, que es la celosía de la fachada. Aquí ahorita todo esto, de hecho, está ahí porque no se ve por la calle. O sea, la celosía tapa la vista, pues, entonces Ya lo usaron de bodega el ya balcón. lo hicieron de bodega aquí los nuevos Ay, es que inquilinos. es techado, Así claro, es, pues ajá. está bueno. Sí, y de hecho también la celosía la continuamos en la escuadra, porque el vecino sí puede poner una ventana de aquel lado. Claro, Y ahí tenía una ventana de servicio y para evitar lo que es la vista de allá hacia acá, hicimos el mismo tratamiento de girar la celosía un poco para cegar totalmente la vista del vecino. Ujú. excelente. Fíjate, ¿qué altura ganas aquí en la parte alta? No, pues ¿Como 4 metros? aquí agarras, Yo creo que casi sí, ahí fueron 370, ponle sí, 4 metros, casi, ¿verdad? 390, ujú, Ajá. en la punta, lo más alto. Y de buena dimensión la recámara, ¿verdad? Sí, la recámara ¿Como 380? trae un 355 aprox, 355. y bueno, hasta lo que es el closet trae 470. Okey, no, pues Ujú. súper cómoda. Sí, así es. Más Cabe. el closet. Fíjate cómo aprovechas ahí la inclinación de la loza para maleteros. Sí, continuamos los muebles hasta lo que es la loza. Oye, ¿en cuánto puede costar la renta de esta casa aquí en La Primavera? Porque La Primavera es de los fraccionamientos con mayor plusvalía aquí en Culiacán, ¿verdad? Sí, yo creo que aproximadamente ahorita andan entre dependiendo de la casa, ¿no? Pero yo creo que una casa así como de este estilo anda entre los 20, 25 mil pesos sin muebles, según yo. Sí, Es lo que tengo entendido, ¿no? excelente, muy buena Ujú. referencia. Pues ese balcón ahí cubierto, pero abierto, está bueno, ¿eh? Sí está bueno, nada más que ahorita pues es tema de guardado. Es que, a ver, le pusiste loza. Sí, sí, claro. Entonces, en ese momento el riesgo es latente. Sí, claro. Pero Sí, 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 es un buen espacio. sí, ¿cuánto mide, verdad? También como casi 2 por 3 o 2 por Listo, dos vamos a mover aquí un 50. poco los juguetes. Pero Tiene sí, muchos juguetes, ¿eh? aquí el espacio Es una prácticamente buena casa. es 1.77 por 2.40, que es prácticamente lo que es el vestíbulo, Okey, tal cual el ancho de la escalera y el vestíbulo. claro, Ujú. los ejes. Y esas Así es. recámaras comparten baño. Esta recámara, tenemos dos recámaras secundarias y la principal. Las secundarias comparten un baño, así es. Okey, Tienen un baño compartido, el cual está aquí luego entre las dos recámaras. se siente fresca la casa, ¿verdad? No Sí, recibe sol directo. este es el baño compartido. Tenemos el área de lavamanos, independiente del área de servicio, ¿no? Muy limpia la planta, ¿verdad? Alineaste Sí, sí, tratamos de traer, pues, los menos ejes posibles y ajá, y ahí encuadrar todos los espacios. muy bien las cubiertas, Ujú. mueble de baño. ¿Este acabado es No, papel tapiz o ese es es un simple? tapiz. Ajá, ese es Okey. tapiz. Tapiz y ya de este lado lo que es el área de, pues, WC y regadera, ¿no? Ah, okey, Ujú. ya más en cabina. Sí, igual la ventilación de los baños también la orientamos hacia el servicio. Ah, lateral. Ujú. ¿Este baño qué tendrá de ancho? También como unos Ese 50 de ancho. trae aquí arriba, porque no pega en el refrigerador. Traemos unos 53, sí, aprox unos 50. Ujú. Por unos 50 también, ¿verdad? Casi unos 60. Sí, el ancho de aquí, de Ajá, este espacio, sí, aproximadamente unos 57, sí. bien, es un faro ahí. De este lado tenemos la recámara del bebé, nada más que ahorita, pues, está dormido. Hey, bebé. Pasamos a la principal. Este fue un aditamiento ya de los clientes actuales, el recubrimiento de molduras aquí en el muro del pasillo. A lo Luis XV. Y bueno, pasamos a lo que es la recámara principal. Ah, qué interesante. Aquí es la recámara con más altura, prácticamente es toda la losa inclinada de la parte posterior de la casa, ¿no? En lo más alto yo creo que aquí tendríamos los 1.20 del mueble. Tenemos
4 metros más 1.20, son como 4.20, 4.30 de alto en ese lado. Fíjate, cuando una casa se renta, significa que está bien pensada, ¿verdad? Porque cuando la compras hay gente que pues ya ni modo, Sí, ¿verdad? Tienes que vivirla. Pero ya que te la renten significa que a la gente le gusta, pues. sí, claro. Entonces, esta recámara está muy bien. Esta tiene como 4x6 o Sí, cuatro por es una cinco recámara amplia, mira. Tiene más o Y las menos. ventanas me recuerdan a las casas de Estados Unidos, cómo les gusta ya poner 2 ventanas al lado de las cabeceras. Sí, trae 3.90 Mira, por su por su buen 5. 5.10. Así es. Está Sí, aquí perfecto. la pusimos en los lados, enmarcando lo que es la cama en sí, ¿no? Y Y fíjense la todo lo que cabe. Silloncito, la cuna ahí para que si se cae, se caiga a la cama. Sí, ahorita que hay bebé aquí en Ajá, casa, la caben cuna todos los accesorios. la cuna doble para la niña que sigue queriendo ser bebé. Muy bien, ahí están todos Así haciendo es. bola. Perfecto. Y bueno, pues pasamos a lo que es el vestidor. Fíjense, buen espacio para caminar. Aquí tiene su vestidor, Saludos a todos los que nos están viendo desde Venezuela, Nicaragua, Bolivia, vestidor completo. Colombia. Buen vestidor. Iluminamos ahí con tragaluces. Es que a buenas El- alturas Ujú. aprovechas mucho el espacio. De este lado lo que es, y dejamos igual independiente lo que es el área de lavamanos. Abierto todo. Ujú. Y al fondo tenemos lo que es el área de regadera, ¿no? Y baño. Ahí está el Y tragaluz, aquí está la quemador famosa, de la famosa lupa que colocamos quemador de aquí en la. sueños. Así es. Excelente. Aquí igual la única ventilación que tenemos es el cuadrito que se notaba ver acá en la fachada posterior, que es la ventanita, Claro, la linternilla esta, ¿no? el sur. Así ¿Y qué es. tipo de película de control solar? Es como un polarizado, como tal cual el que se le pone aquí en los carros para evitar el paso de lo caliente, ¿no? Ok. Es un polarizado. Y sí se redujo que un 50, Sí, sí, 60, no, bastante. Entraba y se sentía el ambiente pesado. pesado, así es. Y sí, esa fue la solución, tal cual. Es la tecnología, jóvenes. Al final, De igual forma, todos los baños están ventilados, pero por prevención, por así decirlo, siempre decidimos meterles extractores para que esté siempre constante lo que es pues, la ventilación, ¿no? El fluido del aire. perfecto. Oye, ¿y cuánto tiempo les llevó la obra? Pues mira, la obra nos llevó de noviembre 21 a finales de agosto 22 aproximadamente. Muy buen tiempo. Estuvimos un buen tiempo y según nosotros la íbamos a acabar antes, pero bueno, ¿A cosas poco sí? O que sea, ¿la querían hacer 7 la meses o queríamos cómo? hacer en 6 meses, era el plan. 6 meses. Pero, de hecho, el cronograma inicial estaba a 6 meses, No manches. pero no dio. Y de todos modos, en el transcurso de la construcción, pues, se fueron pidiendo más cosas y demás. Entonces, aquí nos extendimos un poco, porque el límite era prácticamente la entrada de regreso a clases, o sea, en agosto, y Ajá. nos llevamos un mes más, pues, en septiembre. Ujú. Entonces los niños no fueron a la escuela el primer mes. Tuvieron que estar en la casa de los abuelos un rato. Ujú. Excelente. No, pues muchas felicidades. La verdad que un proyecto muy bien distribuido. Claro, Y me decías que 180 metros cuadrados o 220. 232 metros Doscientos treinta y aproximadamente. dos. Ujú. No son muchos metros y la casa se siente muy amplia. Prácticamente por las alturas que tenemos. Ujú. Y la doble altura, tanto al accesar como en el área social, pues. Sí, Ujú. claro, porque aquí entras directo a la doble altura. Sí. Y aquí la frescura que se siente no es de aire acondicionado. No, ahorita no, según yo no estaban prendidos los aires allá abajo tampoco, es Ajá. la misma casa. Es la temperatura de la Así es. casa. ¿Y en algún momento no pensaste dejarle alguna salida de aire caliente arriba de esa? ¿Alguna ventanilla? La Ajá. verdad no fue algo que tuviéramos en mente, pero no creímos que fuera necesario por el tema del la ventana aquí abajo. O sea, en caso Ujú. para correr ventilación cruzada, pues, es abrir la puerta y abrir el ventanal trasero, pues. Sí. Ujú. Y hacia el pasillo lateral también podías haber abierto, ¿no? Sí, podíamos haber abierto, colocado alguna ventana de aquel lado. Sí, Siempre así se es. puede. Ujú. Pues excelente. Arquitecto, pues muchísimas felicidades. Muchas No, gracias muchas por gracias. compartirle. ¿Cómo Muchas te gracias. podemos contactar? En redes estamos como torres.monarres, taller Torres Monarres, en Instagram, en TikTok, y pues es todo. Excelente. Pues arquitecto, un gusto conocer tu trabajo y, A sus y esperemos órdenes. seguir conociéndolo. No, claro que sí, a sus órdenes. Seguramente hay más sorpresas por ahí. Jóvenes, nos encontramos en Culiacán, Sinaloa. Si estás viendo este video, vamos al base.
Cota Paredes, adelante.